Hermanos, qué bueno que estén aquí, ¿verdad? Saber que están bien. Saber que están bien ustedes y sus familias. Estamos pasando por tiempos muy difíciles, muy violentos desde hace años. Aquí en la región la violencia se ha incrementado cada vez más y más violencia, más inseguridad. Y no solamente la violencia, también el alcoholismo, la drogadicción y muchas otras perversiones también se han ido incrementando. No solamente en los hombres, sino en las mujeres también. No solamente en los jóvenes, en los adultos también. Y todos están siendo afectados. Vemos las noticias en la mañana, en la tarde, en la noche. Muchas personas asesinadas, personas levantadas, jovencitos, ¿verdad? Asesinados. Familias que se han quedado sin la cabeza del hogar, sin el padre de familia que los dirige, que los cuida, que los saca adelante. Muchas madres se han quedado solas sin el esposo. Muchos hijos se han quedado sin su padre porque ha sido asesinado. Es mucha la violencia que se está viviendo. Y todo esto trae decadencia a la comunidad, a la sociedad. Y todo esto por causa del pecado. El engaño del diablo, el amor al dinero, la raíz de todos los males. Me preguntaba un buen amigo, hermano, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Qué va a hacer Dios con tanta violencia, con tantos asesinatos? Vamos a ver, hermanos, la violencia en la humanidad. ¿Cómo se fue generando esa violencia en la humanidad? Génesis capítulo 1. Vamos a ver el Antiguo Testamento primero. Génesis 1, 27 al 31. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Esa es la creación del hombre, el origen del ser humano. No encontramos nada de violencia en el origen, ¿verdad? En Dios. Pues lo que ha hecho, dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. No había cosa mala, no había violencia ahí. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. La creación de Dios era algo bueno. Era bueno en gran manera, dijo Dios. Pero ¿cuándo comienza lo malo? ¿Cuándo comienza la maldad?
en el ser humano. Génesis capítulo 3, ahí adelantito, del 1 al 8. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Era el mandamiento que Dios les había dado. De todo pueden comer, menos del árbol que está en medio del huerto. El hombre y la mujer estaban ahí, a gusto, ¿verdad? Todo era bueno. No había pecado, no había maldad. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Todo lo malo comienza cuando la serpiente engaña al hombre y lo pone en contra de su Creador, lo pone en contra de Dios, desobedeciéndolo y cayendo en el pecado. Ahí empieza el pecado, lo malo, hermanos. Cuando el hombre desobedece a los mandamientos de Dios. El hombre tenía todo ahí para vivir cómodamente, a gusto, ¿verdad? No necesitaba comer de ese árbol que estaba en medio. Pero llega la serpiente y los engaña. Y ahora dice que se estaban escondiendo de Dios, como si alguien se pudiera esconder de Dios, ¿verdad? La violencia, hermanos, es consecuencia del pecado. Y lo vemos en el primer acto violento. Ahí adelantito, en el capítulo 4, versículo del 3 al 8. Vamos a ver el primer acto violento mencionado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Yo creo que todos ustedes recuerdan esta historia, cuando Caín mató a su hermano Abel. Génesis 4, del 3 al 8. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín trajo una ofrenda que Dios no le había pedido, que Dios no le había mandado. Y Abel trajo una ofrenda que sí era agradable a Dios. Dios le dice, ¿verdad?, a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y Caín sintió celos, ¿verdad?, de Abel. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos el primer acto de violencia en la palabra de Dios, a consecuencia del pecado de Caín. ¿Qué hubiera pasado si Caín hubiera traído lo que Abel, lo mejor que tenía, lo que Dios le había pedido? Pues no hubiera habido problema. Pero Caín quiso hacer las cosas diferentes. Y por ese pecado trajo otro pecado y mató a su hermano. Y Jehová quiso parar esa violencia. Dios quiso parar esa violencia. Protegió a Caín, ¿verdad?, para que no le hicieran violencia sobre él, para que no lo mataran. Y ahí empiezan, hermanos, los actos violentos en el Antiguo Testamento, despuesito de la creación del hombre. Y llega un momento en la historia de la humanidad, en la que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Imagínense ese tiempo, hermano. Ahorita estamos en estos tiempos violentos, ¿verdad? Mucha gente con miedo, mucha gente que no tiene paz, mucho pecado en el mundo. Muchas obras de la carne por donde quiera. Imagínense cómo estaba aquel tiempo. Génesis 6, versículo 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La tierra estaba llena de violencia, hermanos. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esa creación de Dios buena que había hecho, había corrompido su camino sobre la tierra. Se habían apartado de Dios, como es lo que está pasando en estos tiempos también. Tanta violencia, tanto pecado, las personas se han apartado de Dios, no quieren saber nada de Dios. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y ya conocemos la historia del gran diluvio. La tierra estaba llena de violencia, hermanos. Dios se arrepiente de haber creado al hombre.
¿Y qué es lo que pasa? Dios limpia la tierra de esa violencia con el gran diluvio, con el agua. Dios limpia la maldad de todo pecado, al igual que lo hace con nosotros por medio de Jesús cuando obedecemos al Evangelio. Cuando nosotros obedecemos al Evangelio, al plan de Dios para nuestra salvación plasmada en el Nuevo Testamento, Dios nos limpia de todo pecado. Primera de Pedro, vamos a leerlo, Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto. Esa agua del diluvio limpió la tierra, salvó la tierra del pecado. Y Noé y su familia fueron salvados, solamente 8 personas. Y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva a nosotros. Cuando obedecemos al Evangelio, cuando escuchamos el Evangelio, creemos, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Cristo y nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados son limpiados, son borrados. Nacemos como una nueva criatura para servir a Cristo. Así como la tierra fue limpiada por el agua, nosotros somos limpiados de nuestros pecados en el bautismo, al obedecer al Evangelio. Y Dios hace, después del diluvio, Dios hace un milagro maravilloso. Hace un símbolo, una señal en el cielo, un arco de colores, un arco iris. El arco, que era un arma, ¿verdad?, para asesinar, para matar, ahora Dios lo pone como un símbolo de paz, dándole esperanza al hombre que ya no va a destruir la tierra por el agua. Y en el Nuevo Testamento vemos que la tierra ahora va a ser destruida por el fuego. No sabemos el día ni la hora, pero cuando nuestro Señor Jesucristo venga, la tierra va a ser destruida en fuego. Todos los elementos arderán. Dios nos dice algo muy importante, que todos debemos de saberlo, pero que muchas personas no lo saben, que muchos jóvenes no lo saben, muchos adultos no lo saben. Y es que Dios aborrece a los violentos. Dios no quiere a las personas violentas. Dios no quiere a los homicidas, a los agresivos. Ya vimos que la tierra fue destruida por ese diluvio en agua. Una tierra llena de violencia fue destruida en agua. Dios no quiere la violencia. Pero no se enseña esto, ¿verdad? No se enseña ni en las casas, ni en los hogares, ni en la escuela, ni en los gobiernos. No se enseña. Salmo capítulo 5, versículos 4 y 6. Salmo 5, del 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios no se complace en la maldad. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Aunque traigan una imagen ahí de San Judas, ¿verdad? Aunque traigan una imagen de la Virgen, Dios aborrece a los homicidas. Dios no va junto con ellos. El malo no habitará junto a ti. Las personas no conocen a Dios. Prefieren la idolatría, ¿verdad? Prefieren adorar a una imagen que no habla, que no les dice nada, que ni siquiera los escucha. Pero el Dios Todopoderoso, el Dios verdadero, no se complace en la maldad. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. El versículo 6 dice: destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Dios nos enseña que Dios va a destruir al hombre sanguinario y engañador. Estas personas homicidas, asesinos, que mueren sin Cristo, no descansan en paz, ni van a descansar en paz. Van a ese lugar de castigo. Salmo capítulo 11, versículo del 5 al 7. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. Predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Muchas personas no conocen la palabra de Dios. Muchas personas que hacen violencia, que hacen mentira, que hacen las obras de la carne, no saben que están perdidos. Isaías 48, 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Es lo que Dios nos dice sobre los violentos, sobre los malos, hermanos. Dios los aborrece. Dios no los quiere. Pero tienen una oportunidad de arrepentirse y de hacer el bien. Mientras hay vida, hay esperanza. Ya de muertos no hay nada que hacer. En el Nuevo Testamento, ahora, hermanos, la Biblia explica el origen de la violencia también. Santiago 4, ¿por qué hay tanta violencia? Me preguntaba este amigo. Santiago 4, versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Es decir, no se entregan a Dios, sino a sus pasiones. Por eso las guerras en el mundo. Vemos a las grandes potencias mundiales en guerra todo el tiempo. Estados Unidos, Rusia, las Naciones Unidas, la OTAN, siempre en guerras unos contra otros. Estados Unidos siembra el terror en el Medio Oriente y después van y atacan con actos terroristas a Estados Unidos. Es lo que siembran, se está cosechando. No hay paz, no buscan la paz realmente. No se entregan a Dios, sino a sus pasiones. Los países buscan sus propios beneficios, buscan las riquezas, buscan el petróleo, buscan los minerales, los metales, como si eso les fuera a dar la paz, ¿verdad? Como si fueran a durar para toda la vida en este mundo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 9 al 11. Primera de Timoteo 6, del 9 al 11 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Raíz de todos los males es que, dice la palabra, el amor al dinero. No es el dinero, sino el amor al dinero, la codicia, la avaricia. Y por eso los hombres son capaces de matar o de mandar matar. Y es lo que estamos viendo en la sociedad. Violencia, ¿por qué? Porque quieren poder, porque quieren más dinero. No tienen llenadera. Y usan a las pobres personas, ¿verdad?, ignorantes, para esos actos tan crueles y deshonrosos. ¿Y qué es lo que vemos en la televisión? ¿Qué vemos en las redes sociales, en el cine, en las telenovelas, verdad? ¿Qué es lo que promueve hoy en día tanta violencia? En la música, las canciones, las películas del cine. ¿Qué es lo que promueven las películas del cine? Violencia. Las obras de la carne, las telenovelas, adulterio, fornicación.
Los héroes de la televisión matan, asesinan y son héroes. Nuestro Señor Jesucristo no mató a nadie para salvarnos. Al contrario, ¿verdad? Él dio su vida por todo el mundo para salvarnos del pecado, para salvarnos de la condenación eterna. La televisión, vemos videos de violencia, vemos todas las obras de la carne. Gálatas capítulo 5. Todos estos sistemas, hermanos, el cine, las redes sociales, promueven las obras de la carne. Los comerciales, ¿verdad? Comerciales de la cerveza. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por si faltó algo, ¿verdad? Cosas semejantes a estas. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican todas esas cosas, hermanos, malas, y los que se complacen con eso, no heredarán el reino de Dios, no van al cielo. Se tienen que arrepentir y hacer la voluntad de Dios. Y es todo lo que se promueve, ¿verdad? En la televisión, en el internet, en el Facebook. Es lo que se promueve. Las obras de la carne. En las películas, ¿verdad? Llenas de violencia, las cosas se resuelven con violencia. Es lo que enseñan. En las caricaturas a los niños también, resolviendo las cosas con violencia, con pleito, con gritos, con palabras antisonantes. ¿Cuántas malas palabras no hay cuando usted va al cine? Todo eso es lo que promueven. Gritería, pleitos, homicidios. De esta manera, todos, mayormente, ¿verdad? Los jóvenes, los niños, aprenden que la manera de resolver las cosas, los problemas, es con violencia, con pistolas, con armas. ¿Y qué hacen? Lo más triste de todo, ¿verdad? Los funcionarios del gobierno lamentan la violencia, pero no hacen nada para solucionarlo. ¿Cuántos admiten que el verdadero problema es que se han apartado de Dios? Se han olvidado de Dios, que la familia se está destruyendo. Antes no se miraba a mujeres, ¿verdad?, emborrachándose o drogándose. Hoy la vemos, a muchas mujeres emborrachándose, perdidas en las drogas. Eran las que mantenían a veces el matrimonio, ¿verdad?, a la sociedad. Ahora todo está perdido. Han hecho a un lado el hogar, la familia. La Biblia no se respeta.
Es un cuento de hadas, dicen muchos. Incluso en algunas religiones no se respeta la Biblia. No toman en cuenta a Dios. ¿Cuántos tendrán el valor para decir que el único remedio es que se busque a Dios y a su palabra? Es el único remedio para este mundo pervertido. Hace algunos años empezaban las campañas políticas y los políticos, los partidos contratan gente para hacer encuestas, ¿verdad? Para ver cómo van a llegarle a las personas, cómo van a convencer a las personas, para ver las necesidades que hay en la sociedad. Y llegan a mi casa dos muchachitas jovencitas y me entrevistan. ¿Cuál cree usted que es el mayor problema en la sociedad? Estamos viendo esto para ver cómo podemos ayudar a la sociedad a solucionar los problemas. El mayor problema, le dije, en la sociedad, en la región y en todo el mundo es el pecado. Y ellas se soltaron riendo, se sonrojaron y apuntaron. Es la verdad, les digo. El pecado en decadencia. No se busca a Dios, no se quiere hacer la voluntad de Dios. Y esto trae violencia, trae robos, trae toda clase de perversidad, de sufrimiento, de tribulación a la sociedad. Y vemos guerras en el mundo. Pero no vemos a los políticos poniendo en práctica, en lucha contra el pecado, ¿verdad? Ni lo vamos a ver. Por eso nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. Predicar el Evangelio, la palabra de Dios, a toda criatura. Dijo nuestro Señor Jesucristo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muchos creen que la violencia les va a traer el poder, pero el verdadero poder está en la palabra de Dios. Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es la solución perfecta, hermanos. Ahora, el Evangelio es el que nos va a traer paz en un mundo lleno de violencia. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos trae esa paz. Solamente Dios nos puede dar esa paz en un mundo lleno de violencia. Que hasta el final de los tiempos así va a ser. Hasta que se aparten las ovejas de las cabras. Dice la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos en el campo, pero hasta el tiempo de la cosecha son separados. Así que esto no va a acabar. Pero podemos tener paz en medio de tanta violencia. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Está usted cansado de tanto sufrimiento, de tanto miedo, de tanta violencia? ¿Está cansado también de pecar? Venga a Cristo. Cristo le está llamando. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es un descanso, hermanos, espiritual. Es una paz que nada en el mundo se la puede dar. Juan 14, 27. Juan 14, 27, dice nuestro Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es una paz, hermanos, que maravillosa, que a veces no podemos entender. Cómo en nuestros problemas, en nuestra tribulación, en nuestros sufrimientos, en un mundo lleno de pecado, podemos tener esta paz que solamente Jesús nos puede dar. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo va a haber problemas. En el mundo va a haber sufrimiento. En el mundo va a haber violencia. Pero solamente en Cristo vamos a tener paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero dice nuestro Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús venció al mundo. Jesús venció a Satanás. Jesús venció la muerte. Y nosotros somos cristianos. Y podemos vencer también el temor. Podemos ser victoriosos en Cristo Jesús. Cristo vino a traernos, hermanos, esa paz, ese gozo, aún en el sufrimiento, ¿verdad? Solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Nos da el perdón de nuestros pecados al obedecer el Evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A veces las personas no pueden dormir de tantas preocupaciones, de tanto miedo, de tanta turbación que hay en el mundo, tanta violencia. El Salmo 127:2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El cristiano duerme tranquilo,
Duerme con esperanza. Salmo 116, 7. Dice también: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, debemos de confiar en Dios, tener fe en Dios, obedecer a sus mandamientos, es amar a Dios. Él solamente es el que nos puede dar paz en este mundo. Es un mundo, como decíamos, lleno de violencia, como los tiempos de Noé, en el que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Ahora Dios nos ofrece una esperanza de vida eterna en el cielo. En el mundo tendréis aflicción. Y esa esperanza que Dios nos ha dado en este mundo lleno de aflicción es la que nos permite estar en paz. Esas promesas que Dios nos ha dado, una promesa de vida eterna en el cielo, donde ya no habrá violencia, ya no habrá homicidio, ya no habrá pecado, ya no va a haber muerte en el cielo eterno de Dios. No va a haber enfermedad, no va a haber nada de las cosas malas que pueden haber en este mundo. Y gracias a Dios que no todo es malo en esta vida, ¿verdad? Hay cosas buenas. La familia, los amigos, la iglesia de Cristo. Y tenemos mucho trabajo que hacer. Ir y predicar el Evangelio, ser luz en este mundo lleno de tinieblas. Y vaya que está en tinieblas, hermanos. Vosotros sois la luz del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, la sal de la tierra. Tenemos que ser ejemplos, hermanos, en este mundo. Atraer a las personas a Cristo. Que las personas vengan a Cristo, que conozcan al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios todopoderoso. Si alguien quiere obedecer el Evangelio, si alguien quiere estar en Cristo, hoy lo puede hacer. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, dijo el eunuco. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y Felipe le bautizó. Y el eunuco siguió gozoso su camino. Así nos da gozo cuando obedecemos al Evangelio. Nos da paz, nos da gozo. Aun cuando tengamos 1000 problemas. Busque la paz y el gozo de Dios. Venid a mí, le dice nuestro Señor Jesucristo. Gracias y que Dios les bendiga.